Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Y como ya pudieron ver en el título de este video, vamos a tener un cómo le fue a papá versus cómo le fue a mamá sobre la lactancia materna. Y para ello tenemos algunas preguntas, así que comencemos. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la lactancia materna? En mi caso fue a través de mi hermana. Tengo una hermana mayor y cuando nació su primera hija, yo tuve la oportunidad de convivir con ellos. Bueno, vivíamos en la misma casa. Entonces, desde ese momento yo pude percibir algunas situaciones y recomendaciones que hasta que fui padre comprendí, sin duda alguna. Yo creo que mi primer contacto con la lactancia materna, a lo mejor en el hospital cuando hice mi servicio social llegué a ver una que otra mamá, pero a mí no me tocaba dar como esas partes de los cursos y demás. Yo como tal, certificaciones de lactancia materna las obtuve después de haber sido mamá, así que el primer contacto fui yo. ¿Crees que papá puede influir de alguna manera para que mamá tenga una lactancia materna exitosa? Sí, sin duda alguna. Comprendamos que después del parto, la mamá o la mujer pasa por una etapa bastante difícil, tanto de recuperación física como emocional y todo el cansancio que deja la cirugía, porque el hecho de tener un bebé recién nacido en casa no es nada fácil. Entonces, es ahí donde papá entra al quite, porque sí, a lo mejor nosotros no podemos sentir los mismos dolores, tener la misma sensación y emociones. Sin embargo, lo que podemos realizar es alguna serie de acciones que parezcan muy sencillas o cualquier cosa, pero que pueden hacer la gran diferencia, y dentro de las cuales yo considero tres. El primero sería el apoyo emocional que le podemos dar a mamá. El hecho de consentirla, el hecho de mimarla, un cariñito, entre algunas otras cosas. La segunda sería el ayudarle en casa con las labores del hogar, que no sería ayudar, sino ejercer nuestra responsabilidad como personas. No por el hecho de que seamos casados o vivamos con esa pareja, quiere decir que nuestras responsabilidades son de ellas. Y la última también sería ejercer nuestra paternidad. No es ayudar con bebé, es hacer lo que nos corresponde. Entonces, para darle oportunidad a que mamá descanse y se recupere de la mejor forma posible, nosotros cuidar a bebé, cambiarlo, darle de comer, bañarlo si es necesario y atenderle al 100% durante ese tiempo que no sea posible. Yo creo que ayudando es una muy buena opción porque imagínate mamá, yo no sé qué proceso tenga cada mujer, pero la neta es que, bueno, en mi caso fue cesárea, pero yo también creo que tener un parto debe ser toda una aventura. Y yo creo que si terminas bien cansado y imagínate pues con la cesárea el dolor, con el parto pues que ya no puedes dar más porque diste toda tu fuerza en el parto. Entonces yo creo que papá en el momento en el que comienza a hacer como su trabajo de papá, apoyándote, ¿por qué no mimándote, haciendo algunas cositas que te agraden, teniendo el ambiente adecuado? Yo creo que sí, papá influye mucho y puede hacer que todo el ritual de la lactancia materna sea un poquito más llevadero, porque al principio la neta es que sí es muy complicado, sobre todo si eres primeriza. ¿Para ti es incómodo ver a una mujer dando lactancia? La neta, voy a ser bien honesta, al principio sí. Bueno, obviamente al principio me refiero cuando era más pequeña, que llegaba a ver yo en algún supermercado o cuando iba a comprar, bueno, con mi mamá salíamos a comprar comida y veíamos una mujer lactando. Para mí sí era incómodo porque obviamente a mí me enseñaron estas cuestiones de ser pudorosa, que no te vean, que te cuides y demás. Entonces al principio la neta sí era como muy de, oye, ¿por qué no se tapa? Entonces, sí, sí, la neta sí. Ya con el paso del tiempo, obviamente vas cambiando todos tus panoramas, vas construyendo una mentalidad muy distinta y la verdad es que la carrera en mi caso pues me ayudó muchísimo más a poder entender que esto es un derecho de la mamá. Obviamente sí, sí, la neta, sí voy a ser bien honesta. Puedes dar lactancia donde tú quieras, pero también hay que ser conscientes de que hay un montón de depravados allá afuera y que todo el hecho de que pues te vayas quitando el sostén y que te saques todo ahí en plena plaza pública, pues obviamente sí va a haber personas que se van a incomodar. Puedes llegar, o sea, tu forma tan liberal de hacer las cosas sí puede llegar a incomodar a otros, pero también
también te vas a incomodar tú porque no va a faltar el que, ay. Entonces yo creo que todo con cierto límite, sí está bien, está padrísimo, yo lo apoyo 100%, pero de repente no hay que hacer como, o bueno, mi punto de vista muy Dani, pues no será así como que de, todo para afuera, ¿no? ¿Me explico? Sí, creo que hay maneras. Y lamentablemente o afortunadamente, muchas de estas situaciones las comprendemos hasta que somos papás y nos damos cuenta de la importancia que tiene la lactancia. Sin embargo, es justamente como lo dice Dani. El hecho de que una mamá esté lactando no debe de ser incómodo o molesto. Sin embargo, la forma en cómo lo estás haciendo sí puede determinar muchas situaciones alrededor. Y bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiere y como quiera. Sin embargo, no es lo mismo hacer un proceso de lactar teniendo cierto cuidado, pero lamentablemente la sociedad en la que nos encontramos no está todavía apta o preparada para ese tipo de situaciones. Así que mi respuesta como final sería, no, no me incomoda, pero sí hay maneras de hacerlo. ¿Conoces algunos mitos de la lactancia? ¿Cuáles? Sí, un chorro. Y bueno, no voy a hablar como tal de los que he aprendido en el área hospitalaria, voy a hablar de los que mis papás, mis abuelitos, algunas tías, primas y demás me han compartido, incluso me llegaron a asustar cuando yo estaba dando lactancia. La primera, y me acuerdo bien que hasta yo dije, no manches, ¿será? Que decían que si la leche salía amarilla hay que tirarla, ¿no? Y yo decía, no ma, pues es que la primera leche que sale es completamente amarilla, es el calostro y es súper buena, tiene un buen de defensas y además un montón de nutrientes que el bebé requiere. Entonces, de repente yo sí me llegó a salir ya tiempo después que te salía blanquita y después amarilla y demás y todo por no tomar cursos a tiempo. Entonces, sí, yo siempre le di la leche que me salía, pues de por sí ni me salía y yo queriéndola tirar, pues no. La otra es que me decían de la insolación. Si tú, por ejemplo, estabas dando lactancia materna y salías y te daba como el sol mucho tiempo, tu leche se echaba a perder. Entonces tenías que sacártela y Tirarla. lo demás, ajá, tirarla y ya después darle de tomar a tu bebé. Y la otra era con los medicamentos. Yo después entendí que existía, más bien me compartieron que existía una página donde yo podía ver qué tipo de medicamentos eran compatibles con la lactancia materna y qué tipo de medicamentos no. Yo creo que esos fueron los mitos más fuertes y más constantes porque yo me enfermé en el tiempo en el que estaba dando lactancia materna. También otro de los mitos que nos compartieron, y esto fue por parte de mi familia, es las pastillas como de cerveza, levadura de cerveza. Que el hecho de que tú te tomaras esas pastillas, o ahí era como algo contradictorio, pero bueno, también era parte de que si tomabas cerveza, el hecho de que tú ingirieras estas cosas te iba a permitir que tuvieras más leche. Pero por el otro lado estaba como lo contrario, en el hecho de que si te emborrachabas, pues entonces de nada iba a servir porque no le podías dar esa leche al bebé. ¿Te acuerdas también que tus abuelos me engordaron con atole? Pero bien que le gustaba. Ay, pues estaban súper ricos. La verdad es que los atoles a la abuelita de Javi le quedan súper ricos y yo los disfruto muchísimo. Entonces ya yo dejé que me engordaran. Sí, y a lo mejor tiene parte de cosas verdaderas, o sea, sí tiene una funcionalidad, pero la forma en como ellos lo analizan o la forma en como ellos lo consideran, lo creen, es completamente distinto. Por ejemplo, el hecho de que si tú tomas atole es porque vas a tener leche. El atole se convierte en leche para bebé. Ya con el tiempo después descubrimos que el show era que a veces, o bueno, yo lo voy a decir como muy arcaicamente, como que el pecho se enfría y como cuando un metal hace calor y hace frío, se contrae y se estira, ¿no? Entonces, lo calientito, de hecho, no sé si se acuerdan, alguna mamá que le haya dado mastitis, te recomiendan ponerte fomentitos de agua calientita. Hagan de cuenta que tienen el mismo proceso, o sea, el calorcito hace como que se dilate un poquito el conducto y salga más leche, pero no es porque el atole te esté produciendo más leche. Y no solamente es con el atole, o sea, puede ser con el té. ¿Conoces cuáles son las crisis de la lactancia materna? No me acuerdo.
Las crisis de la lactancia materna son como los brotes de crecimiento. Cada temporada o cada cierto tiempo los niños tienen una crisis de crecimiento donde ya están juegue y juegue con el pecho, no comen o no les da hambre o se llenan la boquita de leche y luego la tiran, se ponen como que muy berrinchuditos con la mamá, de repente te quiero por los bracitos y de repente no te quiero ni ver. Y esos son súper normales. Generalmente asustan muchísimo a las mamás. A mí me asustó mucho Manuel porque fue con el que sí viví ese brote. Que un día me quería y quería bien pecho y al día siguiente nada. O sea, no lo hacía, comer con nada, se me ponía chilloncito y demás. Yo pensé que se estaba enfermando. Ya después me explicó el doctor que era un famoso brote de crecimiento o crisis de la lactancia materna. ¿Conoces alguna condición física de mamá que pueda llegar a entorpecer la lactancia materna? Una que fue muy común, y esto lo relaciono con parte de los mitos, es el hecho de que si mamá se llega a bañar o llegase a salir y estaba en el calorcito y de repente entraba a una zona donde no hubiese calor y que hubiese frío y no se tapaba, entonces decían que se le iba la leche. Así literal. Cuídate porque si no se te va la leche. Y tápate el pulmón porque si no se te va la leche. Ok, yo me sabía que, por ejemplo, el pezón invertido o el pezón plano eran como cosas que dificultaban un poco la lactancia materna, sobre todo mamás primerizas y pues obviamente primera toma o primera vez que lo estás intentando. Sí, yo no tuve como tal pezón plano, pero me costó muchísimo porque pues mis niños estaban bien chiquititos y su boca estaba bien chiquita, entonces les costaba muchísimo agarrar y sí me lastimaron súper feo, entonces era más la lloradera en ese momento que lo que ellos estaban comiendo, así como que eso complica mucho. ¿Conoces que existe algún tipo de enfermedad donde esté contraindicado la lactancia materna? La verdad, no. Hay algunos mitos, como que vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, la cuestión de que si estás enferma de gripa o de tos, no. Que si tienes hasta cierto punto, por ejemplo, alguna infección en el estómago, infección en la garganta, que tampoco. Básicamente con cualquier tipo de enfermedad, que no. Pero alguna en específico que realmente esté avalada, tampoco. Yo, sí, la que sí sé y que estoy segura es el VIH. Creo que ahí por el tipo de medicamentos, no sé muy bien cómo está el asunto, pero creo que esa es una de las que no son compatibles con la lactancia materna. Y también recuerdo que, por ejemplo, si una mamá está en proceso de cáncer y decide llegar a término con el bebé, y no tomar medicamento durante ese proceso, cuando el bebé nace sí tiene que volver a retomar todo su tratamiento y eso sí puede ser un impedimento para la lactancia materna, puede ser por incluso las quimios. ¿Cuáles fueron tus crisis en la lactancia materna? Para empezar, pues obviamente tú idealizas muchísimo la lactancia materna porque la sociedad te la mete hasta por donde no más puede. Entonces, sí hay un momento en el que el hecho de que no puedas dar al 100% de lactancia materna te da el bajón horrible. Porque tú sientes como que no sirves para eso, que no eres una buena mamá, que le estás quitando muchas oportunidades a tu niño. Porque obviamente te bombardean todo el tiempo con lactancia materna. Entonces, yo creo que esa fue una de mis primeras crisis. Y obviamente el hecho de afrontar de que, por ejemplo, con Isabela era una bebé muy, muy pequeñita. Y pues, entonces a ella sí me costó muchísimo trabajo poderle dar de comer. Aparte de que yo no había descubierto que Isabela tenía una situación con la succión. Y hasta que alguien me asesoró, porque yo decía, es que por más que le doy, ella no puede comer. Entonces ya me dijo, a ver, vamos a ver. Y ella pues veía un ángulo distinto al que yo veía y me dice, ¿sabes qué? Es que tu nena tiene una situación con la succión. Y obviamente esto me llevó a otra crisis que fueron como las grietitas. La neta es que cuando tú no estás en ese punto, pues te dicen grietitas y tú, sí, cualquier cosa, cualquier lastimadita. Pero la neta es que en el momento de la lactancia son la cosa más dolorosa del mundo. Yo siempre lo he dicho, en ese momento me dolía más el lactar que la propia herida de la cesárea. Entonces, yo creo que eso también te desanima mucho. La impotencia de no poder ayudar como quisiera.
Porque llega un momento en el que la ves o ves a tu pareja, y yo lo vi con ella, tanta era su desesperación por querer lograr ese top que le habían impuesto las personas que nos rodeaban, que de no lograrlo se estresaba mucho, se enojaba, y eso a su vez a mí generaba una impotencia de no poder ayudar, de no poder hacer algo porque esa situación o esa meta realmente la llegara, la lograra. Y esta es una pregunta para papá. ¿Cuáles son las cosas que crees que un papá debe prevenir antes del nacimiento de su bebé para que exista una lactancia exitosa desde el inicio? Un curso, no solamente de voy te acompaño, un curso Sí. especializado para papá. Porque no es lo mismo ir al curso que le dan a mamá y pues de alguna manera se enfocan en mamá, en lo que mamá tiene que hacer. Pero lamentablemente yo no conozco ningún curso y ojalá lo pudieran hacer donde le indiquen a papá qué hacer para ayudar a mamá. Porque llegamos a ciertas creencias de que papá esto no el otro, pero si hubiera un curso sería maravilloso para que nosotros ayudemos a mamá y a su vez mamá pueda lograr su objetivo. Yo creo que si tú quieres como un regalo específico para una mamá o te quieres lucir o puedes hacerlo y quieres algo que realmente le ayude y es la intención de esa mamá dar lactancia materna, yo creo que regalarle no solamente el curso, sino poder encontrar a esa asesora de lactancia materna desde el inicio de tu embarazo, que puede ser, bueno, algunos dicen que desde el primer mes, yo lo recomiendo más bien ya cerquita, como dentro de los 6 7 meses, hasta que nazca y lo que viene, que esté contigo, que pueda ayudarte, que te esté checando, que tú puedas estar resolviendo dudas constantemente con ella, la neta sería lo máximo. Según tu perspectiva de macho alfa, ¿la lactancia materna fue lo que te contaron o la neta es que fue algo bien distinto? Es algo completamente distinto, porque básicamente pensaba que nada más era el hecho de, sí, es cualquier cosa, destápate el pecho, acércate a bebé y ¿qué como? Así como agarrar y darle un refresco a un niño. Se lo toma y como si nada. Y no, la verdad es que no, para nada. Porque está el hecho de que aprenda a agarrar pezón, aprenda a succionar y por otro lado que mamá pues obviamente no se desespere para poder lactar y todos los efectos que ya hablamos hace un momento ocasiona el querer lactar. Así que para nada. Yo ahí como que tengo como sentimientos encontrados porque honestamente no sé si el hecho de tener más información y que te quieran meter como más cosas rompe como eso de no tener tanta ciencia, porque yo siempre creí que la lactancia no tenía como mucha ciencia. Efectivamente que era como agarrar a tu bebé, acomodártelo bonito, platicar con él y que él lactara. Entonces yo no sé si realmente o yo viví como en un mundo de burbuja donde pues la lactancia era como algo muy sencillo o de plano sí requerimos como una técnica, o sea, sí tiene su chiste las cuestiones de lactancia materna. Yo, por ejemplo, descubrí en algunos cursos que tú puedes iniciar tu lactancia incluso antes de tener a tu bebé, pero obviamente tienes que tener algunos como cosas a favor, algunos indicadores que te digan que no vas a provocarte algún problema o incluso adelantar tu parto. Entonces está muy chido cuando te enteras de cosas y puedes adelantarla. Una experiencia que tú hayas tenido que no fue buena en la lactancia y cómo la solucionaste o con los conocimientos que ya tienes, cómo la hubieras solucionado. El hecho del curso, porque con ese curso hubiésemos como prevenido muchas cosas. El hecho del agarre, el hecho de poder tener más paciencia y que no todas las mujeres tienen la misma fortuna o el mismo proceso para lactar, para que bebé se acomode, para que mamá también se acomode. Entonces sería ese curso donde te enseñen y te expliquen que es normal, que las primeras veces va a costar trabajo, que es normal, que no vas a obtener litros y litros de leche, que esa leche, poca o mucha, es sumamente valiosa e importante. Yo también creo que si
Uno de mis mayores problemas, sobre todo con mi primer hijo, es que a mí no me salía prácticamente leche y yo creía que eso estaba mal. A mí no me habían explicado que era de poquito en poquito. Si yo hubiera podido haber solucionado eso antes, definitivamente hubiera aplicado esto de sacarme la leche desde antes de que mi bebé naciera. Obviamente, pues con ayuda de mi ginecóloga, con ayuda de una experta en lactancia materna que me dijera, sabes que sí, y que me enseñaran cómo hacerlo y con qué hacerlo. Sí lo hubiera hecho para tener ahí como reserva y que el pecho estuviera ya preparado, acondicionado para dar leche inmediatamente. Y bueno amigos, como se dan cuenta, mamá y papá viven la lactancia materna de una manera bien diferente, cada quien desde su perspectiva y desde sus propias crisis personales. Pero algo o un consejo que yo les puedo dar desde mi punto de vista como mamá es que no se enganchen. Yo sé que la lactancia materna es como lo mejor, lo más óptimo, lo que debería de ser así, pero no todas las mujeres tienen las mismas condiciones. Entonces, simplemente si no puedes o no quieres, siempre háblalo con tu pediatra para que él entonces te indique qué hacer. Sabemos que no somos perfectos y tampoco buscamos hacer pensar eso. Porque si se dan cuenta, hay algunas cosas que a pesar de que tenemos experiencia, sí, no las sabemos. Y con esto básicamente lo que queremos es compartirles el hecho de que es normal que las cosas no sean perfectas. Y que así como ustedes están pasando por una situación difícil, nosotros también la pasamos y cometimos errores. Y es normal, porque estamos aprendiendo. Recuerden, no todo en la vida es sencillo y la lactancia, tener un bebé de por sí no es sencillo, por lo tanto lo que conlleva tampoco es sencillo. Entonces simplemente relájense, disfrútenlo, si se da, qué bueno, y si no, busquemos alternativas. De verdad yo creo que ningún pediatra, o espero que no, te fuerce a hacer algo que no quieres o no puedes. Entonces simplemente disfruta tu maternidad, disfrútala en ese momento y haz que sea mágica. Siempre tengan alternativas y busquen a especialistas que aparte de ser buenos, les den la confianza a ustedes de poder expresar sus dudas y hacer las cosas de la mejor manera. Así que eso es todo por este video. Recuerden que si te gusta o quieres algún contenido en específico sobre síndrome de Down, matrimonio o algo sobre nutrición, ya sabes que nos los puedes dejar aquí abajito. Recuerda que tenemos cuenta de Instagram también, donde estamos mucho más activos por allá. Subimos historias casi todos los días y también resolvemos dudas de lo que necesites saber.